Buenos días con todos. El día de hoy nos encontramos en el puerto de Puno y como pueden ver, este es el panorama que se ve a estas horas de la mañana. Estos días se ha estado hablando y también un poco reflexionando tal vez sobre el descenso del nivel del agua que se tiene hasta el momento aquí en el Titicaca. Y pues debido a la falta de lluvias, el Titicaca continúa con su tendencia a la baja en el año hidrológico 2022 y 2023, pues se ha registrado una variación de casi medio metro en enero y desde 1999, que ha sido el último. Bueno, ha pasado todo esto, ¿no? En junio la fluctuación llegó a menos 0,6 metros. Pues hace 5 días el gobierno boliviano ha declarado una alerta de sequía por el lago Titicaca. El 29 de julio, como han podido todos apreciar, aquí en Puno se ha visto una nubosidad y también ha habido algunas precipitaciones aisladas en las zonas altas del departamento de Puno, como es en Mazocruz, Carabaya, entre otros, así como los que son de Puno también han podido ver, ¿no?, que se ha visto una especie en la cima de nieve en los cerros de Cancharani, Ventilla, Jaliguaya y Salcedo. Bueno, ¿qué nos pone a meditar esto? Pues estamos en una temporada, ¿no?, donde casi ya no hay agua en las alturas y es una temporada de sequía. La escasez de este elemento en las alturas y la lluvia tardía del año pasado ha perjudicado a gran parte de la población, a los agropecuarios y también a las familias quienes se dedican a esto, ¿no?, que viven en el campo, pues han tenido pérdidas. Algunos, incluso quienes cultivan la papa y otros productos, han tenido que guardárselo para ellos mismos y no han guardado mucho, ¿no?, porque no se ha podido producir papas de gran tamaño. En algunos lugares solo les ha servido para el consumo y no para la venta, puesto que de alguna manera están siendo precavidos a tal vez lo que se pueda venir en los años futuros, puesto que no ha habido muchas semillas de estos productos y es por eso que los pobladores también se guardan, ¿no? Las papas han sido de menor tamaño, las pocas que han producido por las lluvias tardías. Aparte de ello, el fenómeno del niño, la niña, se ha venido afectando en lo que es el norte del Perú y esto también podría traer repercusiones, ¿no?, es a la región, puesto que algunos productos que llegan hasta el sur ya no lo harían y probablemente es que se pueda hacer un desabastecimiento o tal vez pueda haber una alza en algunos productos. En lo personal, quería contarles que he estado visitando, ¿no?, al campo y quería contarles un poco sobre la situación, ¿no? No se cuenta a veces la situación de estos pobladores, puesto que aparte de la papa, este año he visto por las lluvias tardías que el habas que producen en los campos generalmente se extraen, ¿no?, las semillas para alimento, para siembra, pero este año lo triste ha sido que esto solo ha servido de comida para los animales. Las papas, como les mencionaba, eran minúsculas y no llegaban a ser papas de primera. La mayoría solo llegaba a segunda y es por eso que han optado, ¿no?, por reducir la elaboración del chuño. Ha habido poco chuño y tunta en modo prevención, puesto que quieren preservar las semillas para el año venidero. Y también es triste ver que en las ferias muchos pobladores han tenido que rematar la venta de sus ganados, puesto que el forraje ya no les abastece y no llegaba a alcanzar el tamaño normal de su crecimiento. Es probable que el año pasado haya pasado algo similar, pero lo que están viendo
en el lago Titicaca es otro tema. Esto ha pasado antes aquí en Puno, la verdad es que sí. Ha habido épocas de sequía, también ha habido épocas donde ha habido inundaciones. Lo interesante es que aún se practica en varias partes de la región de Puno, ¿no? Y parece que ellos ya han vivido esta situación, puesto que en estos años todavía estos métodos de preservación como son el chuño, el charqui, el lavado de quinoa para posteriormente secarlo, entre otros métodos, son parte del legado tal vez de una historia que ha pasado aquí en Puno. Pues ellos ya tienen, ¿no? En la parte rural tienen esa cultura de prevención, de adaptación, puesto que han sido vividores tal vez de épocas malas, tanto que también se puede interpretar de dos maneras. Uno podría ser, por ejemplo, que solo vemos en los 365 días del año, solo hay un tiempo, ¿no?, que se produce una cosecha, y esto es porque la lluvia, a veces la que viene en septiembre, noviembre, octubre, es tal vez la única que la riega. Y la segunda es debido a los fenómenos naturales que se presentan con mayor magnitud en Puno y otros departamentos. Este año la población se cuenta en un estado donde si es que no llueve van a sufrir un golpe que sería mayor, puesto a las pérdidas que han tenido en el 2022, y no se puede descartar una hipótesis en que se podría hablar incluso de una hambruna o tal vez una escasez de alimentos en el futuro venidero. Lo que pasa en las alturas de Puno también es algo que da mucho que pensar, puesto que 18.000 alpaqueros están sufriendo la falta de agua, puesto que hay sequías y también se han disminuido los afluentes naturales como los ríos, los ojos de agua, los bofedales, como se les llama a los ríos tributarios y otras vertientes. Afluentes naturales de Puno ya no están alimentando al Titicaca, ya no lo abastecen, y es por eso que aquí adelante podemos ver que en medida se viene disminuyendo lo que es este recurso hídrico, el agua. Puno ha pasado por dos momentos de la historia, tal vez extremos, de la naturaleza. Como les mencionaba, uno son las inundaciones y también ha habido periodos largos de sequía. En una investigación, denominada Proyectos de Reconstrucción de los Efectos de las Inundaciones por el ingeniero José Luis Lescano, ahí explica cómo han sido estas inundaciones de 1986. En los meses de enero, febrero, de marzo de ese año fueron donde hubo mayor precipitación pluvial que afectó parte del sector agrario. El 30% de los cultivos de papa, quinoa, forrajes, granos de habas, cebada, que era parte de la economía de ese momento a nivel departamental, se habían perdido y ha afectado a varios sectores. Por ejemplo, en el sector vivienda afectó a ciudades. Hubo el desborde del lago Titicaca. Se habló del desborde del río Cabanillas, el desborde del río Coata. En Desaguadero, el desborde del río Desaguadero. Incluso hubo pérdidas de viviendas. En Puno y Juliaca, las ciudades donde están más concentrados, se presentaron problemas como el deterioro del sistema y alcantarillado y desagüe por la excesa precipitación. Reventaron prácticamente estos buzones, ¿no? Por ejemplo, en Puno, el crecimiento del lago afectó a 29 barrios, 1.025 familias, 291 viviendas
derrumbadas y 426 inundadas. Pueden ver en el internet, en los libros de historia de Puno, fotos y testimonios que confirman este hecho, pues el lago incluso llegaba hasta la avenida Simón Bolívar, donde se encuentra actualmente, y en esos momentos también se encontraba el estadio Enrique Torres Belón. En esos años, en el sector transporte, afectó a las carreteras, el transporte ferroviario y los puentes de Huancané, de Mo, Sandia, Yanaguaya. En el sector salud también hubo problemas, pues se presentaron problemas de salud tanto en el sistema respiratorio como el digestivo. Por otra parte, 4 centros de salud de los distritos de Desaguadero, Cepita, Vilcachico, 3 necesitaron reconstruirse y ser reubicados, y los otros 4 centros de salud y 2 puestos de salud también fueron afectados por este clima, ¿no? Donde hubo bastante lluvia. En el sector educación afectó también, aunque no lo puedan creer, varias aulas del sector rural donde se caracterizaban por construir con adobe, así como en el campo se ve las casitas todavía, ¿no? Así se hacían las aulas en esos tiempos. Estas fueron destruidas. Posteriormente han tenido también que ser reubicadas y 1060 tuvieron que ser refaccionadas. En estos tiempos cabe mencionar que desbordes de los ríos Ramis, Zapatilla, Ilave, Coata, Ilpa y lagunas como Arapa, Tituí afectó a las extensas tierras de cultivo, de pastoreo, que actualmente sigue siendo el motor de las economías locales, donde producen leche, queso, venden carne. Según otra investigación, el proyecto de sistema alerta temprana que se ha publicado en julio del 2021, en el capítulo 5 dice antecedentes de la sequía en Puno. En este estudio se identifica los 10 años secos antes de 1960, eran desde 1938 hasta 1959, considerándose la sequía más prolongada a la del 1940, que duró hasta 1947, y coincidió con el Niño de 1940-1941. Estos son los que tuvieron mayor alcance regional. Y tal vez eso es lo que estamos viendo. Tal vez la sequía pueda ser mayor o tal vez menor, no lo sabemos. Tal vez los que se dedican a la meteorología, como el CENAMI, que es una institución pública, tal vez puedan dar alguna respuesta de ello. Quería mostrarles también unos datos importantes, ¿no? Sobre la sequía. Hay varios tipos de sequía según el CENAMI, ¿no? Acá voy a mencionarles 4, las cuales he encontrado en su página. Y uno es la sequía meteorológica, que la define como un retraso en un determinado periodo de tiempo de la precipitación sobre una región, considerando a la sequía como el déficit de precipitación con respecto a valores promedios. Varios estudios de sequía vienen analizando datos de precipitación mensual. Otro enfoque es analizar la duración, la severidad e intensidad de la sequía. Otra sequía es la agrícola. Esta se produce cuando no hay suficiente humedad en el suelo para permitir el desarrollo del cultivo en cualquiera de sus fases de desarrollo. Otra sequía es la hidrológica. Esta está relacionado al periodo con inadecuado recurso hídrico superficial y subsuperficial para establecer los usos para gestionar el sistema de recursos hídricos. Y finalmente la sequía socioeconómica, pues es asociada con las fallas de los sistemas de recursos hídricos
para optimizar las demandas de agua. La sequía socioeconómica ocurre cuando una demanda de una buena economía supera los suministros como resultado de un déficit de agua. Eso es lo que quería mencionarles a estas horas de la mañana, y voy a hacer un recorrido para mostrarles tal vez y puedan verificar ustedes mismos cómo está la situación real, cómo estamos ahorita. Pues hay muchos problemas, ¿no? Estaba viendo en los medios de comunicación que incluso esto ha afectado a la parte del turismo, aunque ustedes no lo crean, puesto que antes en estas partes se concentraban las lanchas, y lo que estaban pidiendo en los medios de comunicación es que estas lanchas puedan tener tal vez otro puerto, tal vez puedan expandir el puerto, ¿no? Puesto que se están trasladando más al fondo, y ya me imagino que ya en la parte final de este muelle ya no hay donde amarrar sus lanchas. Ahí pueden ver algunas aves y allá algunos navíos que ya están tocando suelo. A modo de paseo también quería mencionarles que, según lo que cuentan los abuelos, es que hace años anteriores hubo escasez de alimento, no se producía mucho en la tierra, y me han contado que incluso, ¿no?, algunos pobladores que viven a las riberas del lago Titicaca buscaban incluso estas plantas acuáticas. Una se llama la lima, y esta se consumía puesto incluso hay una especie de bolitas que se consumía. No recuerdo ahorita el nombre, pero también me mencionó que en esas épocas, por ejemplo, de la espiga del trigo, a veces se desgrana, ¿no? Se saca la parte de los granos y queda una espiga sin granos, y eso incluso se llegaba a preparar. Esto es algo que me contaba de niño, ¿no? Yo en esas épocas tal vez yo viví parte de mi infancia en el campo, y veía, ¿no?, que las poblaciones antes, los vecinos, los comuneros, trabajaban tal vez por una bolsita de 2 kilos de trigo, de habas, por una bolsita de papa. A veces, ¿no?, se ponían a ayudar, y ese era el jornal, porque tal vez me imagino que han pasado por una situación donde tal vez no ha habido mucho abastecimiento, no ha habido mucha producción, y la gente tal vez estaba muriendo de hambre. Es lo que yo me imagino, y a estas horas de la mañana es lo que quería compartirles tal vez. Es así como se encuentra actualmente la bahía. Estamos cerca de lo que es el malecón ecoturístico de Puno. Al fondo pueden ver la Universidad Nacional del Altiplano, y estos son las lanchas que tal vez muchos de ellos tal vez no van a trabajar, ¿no?, puesto que el muelle les está quedando chico. Vamos a tratar de ver, ¿no? Antes, por ejemplo, recuerdo de niño también que el lago llegaba hasta la Riel, al frontis de la Universidad Nacional del Altiplano, hasta esa riel donde actualmente juegan fútbol, o vienen familias a pasarlo, ¿no?, los domingos, los sábados, como descanso. Hasta ahí era lo que es el lago, ¿no? Recuerdo también que en este puerto había personas que usaban tal vez algunos instrumentos para pescar pejerreyes y otros peces,
Y miren, quería hacer una caminata por aquí también. Estaba viendo la otra vez y es así, ¿no? Que prácticamente se encuentra. Esta parte antes estaba cubierta de agua. Este es un bote que ya está abandonado, pero podemos caminar más. Es lo interesante, ¿no? Tal vez puedan ser muchos metros los cuales el agua del Titicaca se está yendo más al fondo, ¿no? El año pasado había las lluvias que han venido tarde, ¿no? Y es por eso que muchos han fracasado. A las justas han podido recuperar su inversión en lo que es en la agricultura. Y como les contaba anteriormente, es triste ver que a veces en las ferias personas ya no tienen que darle a sus animalitos, están pasando tal vez penurias y rematan sus animalitos, sean alpacas, ovejas, vacas, los ovinos, ¿no? Es así, mira, este es el panorama. Allá está el faro y es un gran espacio, como pueden ver. Incluso ya se ve, ¿no? Algunos rasgos de pastos, pastizales. Normalmente esto es en la parte terrestre, ¿no? Pero esto son las raíces de las totoras secas. Es interesante el paisaje que podemos ver. E incluso no estoy por la parte fangosa, ¿no? Estoy por la parte seca, ¿no? Y es así como se ve en estos momentos esta vista. Allá incluso hasta creo que se puede alcanzar a lo que son estas lanchas, ¿no? Que parecen una especie de yates. Ya hasta este punto nomás, no hay que arriesgarnos. Ya bueno, gracias por haberse conectado a esta transmisión y da mucho que pensar la situación que se está viviendo en varias zonas de la región de Puno, no solo aquí en la ciudad de Puno, sino esto pasa también en Bolivia incluso, ¿no? Puesto que compartimos el lago Titicaca. Bolivia también debe estar pasando por estos momentos y me imagino que las instituciones del Estado, como el Ministerio del Ambiente y otras instituciones, tal vez van a tomar medidas respecto a esto. Y también me imagino que el Ministerio de Agricultura de alguna forma ayudará a estas poblaciones que han perdido todo. Y si es que este año también las lluvias se adelanten o se retrasen, eso a veces es lo que preocupa a la población, ¿no? Puesto que ellos siempre se han guiado por las fechas que normalmente ellos ya tienen preconcebidos en su conocimiento, a la época de la siembra y de la cosecha. Gracias por haberse conectado y muy buenos días.